Hola Francisca, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta charla. Dentro de los casos de derechos hay unos en los cuales has participado activamente, por ejemplo en el tema de la despenalización o la legalización del embarazo, la interrupción, la legalización de la interrupción del embarazo voluntaria en el primer trimestre, ¿cierto? Entonces, pues a propósito de un artículo tuyo que publicaste en el Anuario de Derechos de la Universidad de Chile, entonces quisiera preguntarte un poco en esa decisión de la Suprema Corte frente, pues cuando se impugnó la ley que legalizó el aborto, ¿cuál es tu balance en torno a esta sentencia? O sea, ¿qué cosas reconoció la Corte y qué cosas de pronto dejó por fuera frente a este caso? Pues mira, es una... No sé cómo decirte, evidentemente el tema del aborto es uno de los más problemáticos para cualquier corte, es decir, es uno siempre de los casos en que bueno, se juntan todas las tensiones, legalidad, moralidad, y o sea, siempre es una cosa difícil de decidir para una corte. En este caso, me parece que la discusión y la sentencia que recoge la discusión y todo, bueno, recoge la única manera en que fue posible para los jueces alcanzar una decisión que afortunadamente fue una decisión en que se consideraba que lo que había hecho el legislador del Distrito Federal era correcto, pero eso digamos que tuvo un poco de costo a nivel de coherencia argumental, porque los ministros convergieron en un mismo resultado por razones absolutamente distintas. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, una sentencia como la colombiana, donde la argumentación es muy sustantiva, trabada, allí lo que se adoptó fue pues, una decisión en que, digamos que los jueces se ponían de acuerdo en tener razones para respetar la decisión del legislador en ese punto. Y bueno, me parece que dado el contexto es lo que se pudo hacer, ¿no? Ahora, claro, tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes son que como se maneja un argumento básicamente de qué es lo que el legislador está obligado a penalizar o no está obligado, y el margen para la penalización y la despenalización, claro, tú no tienes un pronunciamiento sobre el contenido de la Constitución federal muy importante, y como es un Estado federal, pues esto está dando mucho juego a los legisladores estatales, o más concretamente a los constituyentes estatales, porque México es un Estado federal con tal, para hacer reformas, porque un poco ese fue el argumento de la Corte. O sea, el argumento fue que el legislador o el constituyente estatal es bastante libre, en el sentido de que si decide legalizar o despenalizar, no hay un obstáculo constitucional fuerte. Pero, pues claro, por lo mismo, como el DF es una entidad donde políticamente las cosas van por direcciones bastante distintas que en otros países de México, claro, ahora se está utilizando este federalismo normativo para impulsar legislaciones que van en sentido absolutamente contrario a la del DF, y ahora la Corte, todo eso está llegando a la Corte otra vez, y la Corte se va a tener que pronunciar otra vez. Entonces, digamos que podemos decir que la sentencia del aborto del año pasado fue solo un primer paso, porque esta discusión se va a reproducir a la luz de legislaciones que van en sentido opuesto. Bueno, Francisca, entonces, tengo entendido que recientemente en la ponencia sentaron un precedente muy importante en el tema de libertad de expresión, y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ese precedente, en qué consistió el proceso. Sí, hay varios precedentes interesantes en materia de libertad de expresión recientes. Un poco, bueno, para mí la discusión en la Corte mexicana se inauguró, es decir, cuando yo entré tuvimos un caso que fue muy discutido, muy criticado, con razón, en que los ministros no otorgaron el amparo a una persona que había escrito un poema en el que se expresaba acerca de la bandera nacional y de los símbolos patrios, y ese es el famoso como caso Bandera, que es desde que, bueno, se decidió hace como 5 años.
Y bueno, y ese primer caso en donde, bueno, digamos que la Corte no se atrevió pues a hacer valer un derecho civil, o sea, troncal, clásico, de todos modos propició un debate tanto afuera como adentro de la Corte, que yo veo que pasados 5 años ha tenido sus frutos, ¿no? Y ahora estamos empezando a tener casos en los que las cosas se deciden de un modo mucho más armónico con la doctrina pues, interamericana, de los estándares, digamos que podríamos decir del derecho internacional comparado en materia de libertad de expresión. Tuvimos un caso hace 1 año o 2, muy importante, le llamamos el caso Acámbaro, en donde un periodista escribió una nota, un reportaje en que entrevistaba al ex chofer de un político. Bueno, era un caso entonces como de expresión en materia política y demás, y bueno, este periodista fue demandado y la Corte otorgó el amparo. Es decir, este caso es tan importante, el caso Acámbaro, porque marca como un corte a todo lo que había, porque claro, tienes que pensar que en México hay todavía hay leyes de imprenta en el campo regulativo, regulatorios, las cosas no han sido objeto de una reforma que como que las ponga al día, pero así como en el caso Bandera y en otros, la Corte había sido deferente con esta legislación como anticuada, digamos. A partir del caso Acámbaro, que era un caso importante porque involucraba discurso político, que por tanto está como en el núcleo, casi que tiene que ver pues con la ley de desacato y todo, o sea, el núcleo de lo que protege la libertad de expresión, pues la Corte tuvo una decisión distinta y amparó a esta persona. Después, con posterioridad, hemos tenido otros dos casos que tienen que ver con personajes públicos. Uno de ellos tenía que ver con la ex primera dama, y en este caso pues también la Corte ya ha manejado y ha decidido el caso de conformidad con unos estándares que parecen mucho más razonables. Entonces, bueno, en materia de libertad de expresión es uno de los ámbitos donde parece que las cosas se están moviendo en el sentido adecuado, y donde, bueno, en general yo veo que la Corte mexicana en estos años ha tenido este tipo de dinámica, que según se van repitiendo, según se le van formulando más o menos las mismas preguntas, su respuesta va evolucionando. Pero no lo hace a la primera, sino que como que hay un debate interno muy profundo ahora en la Corte, sobre todo en temas de derechos, y hay como cambios genuinos de opinión de los ministros. Entonces, bueno, estamos en un momento en que muchos criterios o están cambiando o están por cambiar.